Muy bien, volvamos otra vez al tema que hemos estado desarrollando por algunos domingos. Como ya mi hermano director lo ha dicho, el Señor me ha llevado a estar pensando con relación a algunas cuestiones muy puntuales en el ministerio del Señor Jesucristo y que se encuentran plasmadas en los evangelios. Una de ellas son algunas invitaciones que el Señor Jesús hizo a personas también que estaban a su alrededor, y cada uno de estos mensajes e invitaciones llevaban un propósito pero muy específico. Hemos desarrollado algunos de ellos, pero me detuve en este capítulo 14 del Evangelio según Lucas porque consideré de suma importancia el hecho de que podamos pensar con relación a que el Señor Jesucristo hizo énfasis en cuanto a las demandas de aquellos que dicen ser seguidores de Jesucristo. Hermanos, yo creo que siempre ha sido así, pero en los últimos años hemos visto un evangelio y un cristianismo muy ligero, un cristianismo fácil, un cristianismo que más se parece a la manera como el mundo vive, a la manera como deben vivir los hijos de Dios. Y eso realmente ha sido preocupante para mi vida misma y para la vida de aquellos que Dios me ha dado la responsabilidad de pastorear, que son ustedes. Creo que no pensamos mucho en las demandas y como he dicho en reiteradas ocasiones, aquí no es cuestión de ser salvo o no ser salvo. Si usted en algún momento de su vida ha tenido un encuentro real con Jesucristo, si usted ha entregado su vida a Él y lo ha hecho de corazón, la palabra del Señor me garantiza y le garantiza a usted que su salvación es segura. Entonces, no es cuestión de si pierdo o no pierdo la salvación, es cuestión de cómo vivo mi vida cristiana. Y la manera como vivo mi vida cristiana va a tener sus repercusiones en la eternidad. Hemos dicho que los que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, tenemos garantizada la presencia por la eternidad en el hogar celestial. Pero el Señor dice que Él espera de nosotros que le llevemos algunos regalos, que le llevemos algunas cosas que presentemos ante su presencia como resultado de la vida que he vivido aquí y de la manera como yo he servido y he practicado el Evangelio. Habrá recompensas, porque la obra del Señor nunca es en vano. Entonces la situación, hermano, es ¿qué estamos haciendo para agradar a aquel que nos llamó y aquel que dio su vida por usted y por mí? ¿De qué manera estamos valorando el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario? ¿Cómo está viviendo usted su vida? ¿Cómo es un comportamiento de lunes a sábado y luego que sale de aquí al mediodía? Porque si la vida de piedad que usted y yo, digamos, vivimos en este rato, en este lugar, se queda aquí, es decir, cuando salimos de acá tenemos un comportamiento y una actitud totalmente diferente, hermano, necesitamos revisar nuestra vida. Esa ha sido mi inquietud y la razón por la cual he pensado compartir con ustedes estos mensajes que están retando mi vida diariamente con relación a las demandas, a las condiciones que el Señor exige de cada uno de nosotros. Hemos visto algunas de ellas de acuerdo a Lucas capítulo 14. Estudiamos que el Señor allí en ese pasaje y en otros pasajes paralelos habla de amarlo más que a todo y que a todos, incluyendo nuestra propia vida. También estudiamos acerca de la elección consciente y decidida de la cruz. Hemos analizado acerca de eso también.
Y hablábamos de la personalización de esa demanda, porque dice cada uno tome su cruz. Y tiene que ver con la obediencia al Señor, con la sumisión al Señor y correr las consecuencias de esa obediencia y de esa sumisión, valga lo que valga y cueste lo que cueste. Hablábamos de que eso es lo que significa eso de llevar la cruz. Hoy vamos a estar algunos minutos en la tercera, que está allí en la última parte, la manera como culmina esta parte de Lucas capítulo 14 del 25 al 33. Ya hemos leído en el desarrollo de la dirección del servicio este versículo, pero lo vamos a volver a leer. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así pues resume lo que el Señor ha dicho durante estos momentos en los cuales Él está allí hablando. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de esta demanda del Señor: renunciar a todo por seguir a Jesús. Renunciar a todo por seguir a Jesús. Así dice la palabra: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. ¿Qué dice allí después? No puede ser mi discípulo. No lo dice ni siquiera una interpretación o un agregado de Lucas. Es una, escritura directa de lo que el Señor Jesucristo dijo en un momento de su vida. Como dijo un comentarista, posiblemente esta exigencia de renunciar a todo, es la más difícil de aceptar de todas las que podemos tener en los evangelios. Y también este comentarista dice que posiblemente es el versículo menos apreciado de la Biblia. Apreciamos otros que son suavecitos y nos dan promesas y todo lo demás, pero versículos como este, que demandan de nosotros realmente una entrega, no es muy apreciado. Y si a alguien le preguntamos, ¿quién sabe Lucas 14, 33 de memoria? Es posible que muy pocos lo hagan, ¿no? Muy pocos lo hagan. Pero en todo caso, allí está. ¿Por qué razón? Bueno, la filosofía del mundo sin Cristo no se compagina con esto. La filosofía del mundo sin Cristo es que se asocia la posesión material con el éxito. Nadie puede decir en el concepto de éxito del mundo que ha tenido éxito si no tiene dinero. ¿Ve? Todo se maneja en función de las cuentas bancarias, de los bienes raíces, etcétera, etcétera, de los viajes que se puedan hacer cada vez que tenga ganas, de tener aviones privados. Ese sí es un hombre y una mujer de éxito, de acuerdo al concepto del mundo. Pero el éxito para los hijos de Dios, desde el punto de vista del mundo, es una cosa loca, hermano. Un hombre y una mujer de Cristo es exitoso cuando aprende a renunciar a todo lo que tiene. Por favor. Pero ahí está en la palabra. Me cuesta entender esto, pero ahí está, y lo dijo el Señor Jesucristo. Comencemos definiendo y aclarando el concepto de renuncia, pues es posible que nos pueda ayudar un poco y tranquilizar en cuanto a lo que significa esto de renuncia. La palabra que se tradujo al español como renuncia en el original griego quiere decir, óigase bien, poner aparte. Quiere decir adiós, y también quiere decir separarse uno mismo, es decir, separarse de algo o de alguien por voluntad propia. Esto es lo que quiere decir aquí: cualquiera de vosotros que no renuncia. Renunciar a algo, repito, es poner eso aparte. Es decirle hasta luego, chao, ¿no? Es también hacer una separación no obligatoria, sino voluntaria. Y por supuesto, la definición, etimológicamente hablando, lleva implícito que esta decisión es dolorosa. No es fácil, siempre va a traer dolor emocional, porque no es fácil renunciar a las cosas.
Cuando pensaba en esto, viajé a mi tiempo de juventud. A la edad de 18 años, todos los venezolanos teníamos que alistarnos para ir al ejército, para ir a uniformarnos de soldados. Para aquel entonces había lo que se conocía como la recluta. ¿Alguien fue reclutado? Tú, Oscar, fuiste reclutado. Tú me entiendes muy bien lo que estoy diciendo. Ok, había dos maneras de acercarse al uniforme del soldado: reclutado o presentarse voluntariamente. Para ese entonces era terrible, habían dos periodos, dos tiempos en el año que había la recluta, y la gente estaba pendiente cuando comenzaba, porque los soldados y los policías paraban las busetas, se metían a las busetas y se llevaban todos los muchachos de edad. La gente, los muchachos que no querían ir, se escondían en ese tiempo, porque no querían ser reclutados. Había algo que era la excepción. Habían unos que eran exceptuados. ¿Sabe que este servidor fue exceptuado? Algunos dirán, pero con ese tamaño cualquiera se exceptúa. No, no fue por el tamaño. Fue porque para aquel entonces tomaban en cuenta el nivel de estudios. Y cuando nos presentamos en la Plaza Bolívar, solamente habíamos 2 estudiantes que a la edad de 18 años estudiábamos 6º año, el último año, en la Escuela Técnica Industrial. Uno es un amigo de San Vicente que estudiaba conmigo, ¿no? Lo recuerdo mucho, con cariño, y este servidor. Y por eso, cuando comenzaron a decir los nombres, Antonio Castillo y Efraín Merche fueron exceptuados. No tuvimos ese lío de los papeles militares y todo lo demás. Había otros que eran los que se presentaban voluntariamente. Esos hablaban con el papá, con la mamá y decían, yo quiero irme al servicio militar. Allá no habían becas, allá no había dinero, hoy pagan para que sean soldados. No, era una situación bastante difícil y riesgosa. En el tiempo mío era el tiempo de las guerrillas y todo lo demás, no era fácil. Y recuerdo en alguna ocasión que fui en el momento de la presentación y había muchas mujeres llorando cuando veían a sus hijos ya uniformados, peluqueados, no montarse en los autobuses para irse al cuartel donde iban a pagar el servicio por 18 meses o 2 años. Y ahí era muy frecuente una expresión del libertador Simón Bolívar cuando decían, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Doloroso, hermano, dejar todo por servir a la patria. Y hay muchos que lo hacían y se iban llorando porque no querían, y otros que seguían felices porque querían hacerlo. Hermano, traje esto como ilustración porque si eso era doloroso, renunciar a la familia y posiblemente no llegar vivo porque podían matarlo en algún combate. Hermano, así, algo parecido es el hecho de alistarse en el ejército del Señor, tener como supremo comandante a nuestro amado Salvador Jesucristo, y Él nos llama para que le sirvamos, pero dice que debemos decir adiós a todas las cosas por amor a Él. Entonces, ¿qué significa renunciar a las cosas por amor al Señor, a todo? En primer lugar, renunciar significa no permitir que las posesiones materiales controlen nuestras vidas y nos esclavicen a vivir para ellas, confiando a ellas nuestras vidas. Repito, renunciar a todo por seguir el discipulado del Señor, en primer lugar, es no permitir que las posesiones materiales controlen nuestra vida y nos esclavicen a vivir para ellas, confiando a ellas nuestras vidas. Eso es renunciar. Y fíjate que yo quiero hacer énfasis en esto. No es renunciar a las posesiones propiamente dichas, sino al control
que pueden tener las posesiones en nuestras vidas. ¿Recuerdan la expresión también bíblica que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males? No es el dinero en sí, es el amor al dinero que nosotros podamos tener. Entonces, esa es la idea que presenta el Señor cuando habla de renunciar en primer lugar. Hay una ilustración ahí mismo en el capítulo 2, en el libro de Lucas, en el capítulo 12, los versículos 15 al 20 que lo voy a leer. Una ilustración acerca del hecho de tener dinero, pero en realidad yo no tengo el dinero me tiene a mí. Son dos cosas totalmente diferentes. Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante, dice, o mejor dicho, 15 en adelante, dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso es un esclavo del dinero. Y como es un esclavo del dinero, es un esclavo del trabajo, es un esclavo de los compromisos materiales, es una persona que no tiene tiempo para las cosas de Dios. E incluso su agenda diaria ni siquiera le permite tener un tiempo para orar, para leer la Biblia, para pedir la dirección del Señor, porque está demasiado ocupado. Una persona que es esclavo del dinero. Segunda aplicación o explicación o lo que significa el hecho de renunciar a todo por el Señor. En segundo lugar, es sobrevalorar los bienes espirituales por encima de los bienes terrenales. Es darle mayor valor a los bienes espirituales que a los bienes terrenales. Allí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos? Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8. Dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo mucho también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Son expresiones duras de un profesional universitario que fue formado desde el punto de vista filosófico y teológico en la mejor universidad de Jerusalén. Y tuvo como profesor a uno de los grandes maestros de la época, como fue Gamaliel. Y tenía realmente amplios conocimientos en todos los órdenes. Y dice el apóstol Pablo: todo eso que adquirí en la vida, hoy lo tengo por basura. Y como decía mi hermano el domingo pasado en su dirección, hablando de este pasaje, decía: como estiércol. Ahora, ¿qué significa eso en la vida de Pablo? Es que nunca le dio la importancia que debida. Mire, me llamó la atención lo que dice en una de sus defensas el hermano Pablo en Hechos capítulo 22.
Vamos a leer allí para que contextualicemos esta expresión del apóstol Pablo con relación a lo que intento enseñar en esta mañana. Hechos capítulo 22, del versículo 24 al 28. Él está en una de sus defensas acerca de su ministerio, de su trabajo como predicador del evangelio. Y dice él aquí, en el versículo 24 al 28 de Hechos 22, y mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes a Pablo, para saber por qué causa clamaban así contra él. Fíjense, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Y respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Y entonces Pablo dijo con suma confianza y seguridad: pero yo lo soy de nacimiento. ¡Qué cosa tan tremenda! Utilizó Pablo lo que tenía y lo que sabía que era en el momento en que lo necesitó. ¿Lo utilizó? Claro que sí. Eso que él dijo que lo había tenido por basura, cuando era necesario utilizarlo, lo utilizó, hermano. ¿Qué significa esto? Que él sobrevaloró simplemente lo que él había recibido del Espíritu Santo por encima de lo que había recibido en toda su formación profesional y en todo lo que él había adquirido como ciudadano romano. Tenía doble y triple nacionalidad, ¿no? En fin, eso se mantuvo allí y estaba latente para utilizarlo cuando se necesitara. No subestimes lo que has estudiado, no subestimes lo que tú eres, sigue formándote. Sigue preparándote, pero nunca olvides que por encima de todo lo que tú y yo podamos conseguir en esta tierra, por encima de todo, repito, están las cosas espirituales. Nunca debe estar por encima de las cosas espirituales y las cosas materiales. Hay una ilustración de un misionero en una tribu africana que un domingo en la mañana se fue a su actividad religiosa, espiritual, en el lugar donde se reunían. Y en su casita, en su chocita donde vivía, por supuesto que la dejó sola. Y cuando regresó ese domingo, alguien se había metido y le robó todo lo que tenía en casa, que no era mucho, por cierto. Le robó todo. Y la gente estaba pendiente de la reacción de este misionero. Y dice la historia que cuando este misionero vio lo que había pasado, se arrodilló allí y dijo: Señor, gracias, porque me has quitado todo aquello que me preocupaba cada vez que salía de casa. Cuando estaba en la iglesia no me concentraba porque estaba pensando en lo que tenía en esta casa. Gracias porque me lo has quitado todo y ahora estoy libre de esas cadenas para poder de concentrarme y dedicarme a ti. Esa es una historia real de un misionero. Esa es la reacción, hermano, de alguien que ha renunciado a todo por amor al Señor. La historia dice, hermano, que los bienes de este misionero más tarde fueron regresados. El Señor premió su fidelidad. El Señor premió su confianza. El Señor premió el hecho de confiar en Dios así, de esa manera. Era una prueba que el Señor le había mandado y la pasó como la tesis de la hermana Silvia, con la máxima nota. Hermano, nosotros quedamos por allí y tenemos que hacer 4 o 5 colas sin gasolina, ya nos quejamos porque no tenemos gasolina. En fin, hermanos, vivimos una vida de quejabanza en vez de alabanza. Es necesario, hermano, que reflexionemos acerca de nuestra vida. No venimos al servicio porque tenemos que cuidar lo que tenemos. Trabajamos todo el día y entonces el único día que me queda es el domingo para hacer la fiesta del cumpleaños del perrito. Entonces no venimos porque tenemos que celebrar el nuevo traje que le compramos al gato.
Y no estoy exagerando, hermano. Así estamos hoy en día, inclusive en el mundo cristiano. Tercera cosa, hermanos. Renunciar a todo por ser discípulo del Señor es desprenderse de todas las posesiones materiales que no sean absolutamente necesarias y que se puedan usar en la extensión del reino y en la predicación del Evangelio. No es que vamos a dar lo que nos sobra, hermanos, pero el Señor nos da trabajo, el Señor nos da la posibilidad de que ingrese dinero en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa, y eso debemos darle gracias a Dios, porque el Señor nos invita a que debemos ser, especialmente los varones, proveedores de todas para las necesidades básicas. Pero algunas veces sobra, hermanos, además de ofrendar. Yo no les pregunto a ustedes, pero ¿cómo está eso de las ofrendas y de los diezmos? Que debe ser lo prioritario. Cuando usted llega a la quincena, cuando llega a mi quincena como jubilado de 130 bolívares, lo primero son 13 bolívares para la obra del Señor, hermano. Y cuando me lleguen 10 millones de dólares, cuando se jubile mi esposa, ¿verdad? Entonces, esos $1,000 también son para la obra del Señor, en lo poco o en lo mucho. ¿Cómo están eso? Yo estoy hablando, sobreentiendo que usted está haciendo eso, porque si no está haciendo eso debe estar muy mal desde el punto de vista financiero. Estoy hablando de aquellas cosas que al cubrir todas las necesidades básicas y fundamentales, ¿qué hace con lo que le excede? Si es que le excede. Hermano, pensemos en la necesidad de la extensión del Evangelio y que algo de ello necesitamos para que la palabra de Dios llegue a alguien que lo está necesitando con urgencia, hermanos queridos. Eso fue lo que le pasó a otro hombre que se entrevistó con el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 10 está esa historia. Marcos capítulo 10, una historia también bastante conocida. Vamos a leer del 17 al 22. Marcos 10, 17. Dice, al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, 20 puntos, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, hijo querido, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Hermanos, el Señor personaliza la invitación, como lo hemos dicho. El gran problema de este hombre era que había colocado su vida en las manos del dinero. Y por eso el Señor le lanza este reto. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y luego que tengas ese desprendimiento, sígueme. Mientras nosotros no nos desprendamos del amor al dinero, vamos a tener dificultades para ser discípulos del Señor Jesucristo. Es posible que en su casa, usted esta mañana se haya cepillado los dientes con una crema dental que se llama Colgate. ¿Verdad que sí? Y si no lo usó esta mañana, lo ha usado en alguna ocasión. ¿Sabes que el creador de esa empresa gigantesca norteamericana fue un cristiano? Y precisamente se llama así porque ese era el apellido del fundador de la empresa, el señor Colgate. El señor Colgate era cristiano. Y él comenzó, como todos los norteamericanos, amantes de la palabra. Esos ya casi no quedan ya en este estado, en este país. También se acabó eso. Él comenzó dando su diezmo muy fielmente de su empresa. Y luego que fue avanzando en el éxito económico, dijo que él no iba a dar el 10%, sino que iba a dar el 20%. Y así fue a través de los años. Y ¿saben una cosa? Al final de su vida, este señor
daba el 90% de sus ingresos para la obra del Señor y él se quedaba con el 10%. Y nunca fracasó en su empresa, todavía existe. Ese señor murió hace bastante tiempo. Ahora son sus sucesores los que tienen esa empresa. Pero eso es confiar en el Señor. ¿Qué hace usted con su excedente? Tal vez no es para usted esta parte, pero lo digo, porque hoy en día casi nadie le excede sus ingresos y están sobrepasados los egresos. Pero seamos entonces fieles con, eso sí es lo que se llama primicia, que lo primero que pensemos cuando llegue el dinero, poquito o mucho, no importa, sea pensar en el Señor y en su obra. Y otra cosa, hermanos, desprenderse o renunciar a todo es confiar plenamente en lo que dice Dios en el Salmo 37, 25. ¿Lo recuerdan? David dice allí, escribiendo ya un tanto mayor. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y otro pasaje conocido que podemos unirlo con este es lo que está en Mateo capítulo 6, versículo 33, también es conocido. El Señor allí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar, hermano? Renuncie a todo lo que posee y el Señor se va a encargar de que todo eso sea añadidura para aquellos que tienen al reino de Dios en primer lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, amado hermano. Eso no lo estoy inventando yo en esta mañana. Renuncia a todo y el Señor se encargará de darle todo. Si usted y yo realmente nos ponemos en las manos del Señor. Y siempre vamos a tener lo necesario. Yo creo que aquí cabe esta expresión que conseguimos en el libro de los Proverbios. Ya casi al final del libro de los Proverbios, en el capítulo 30, allí dice la palabra del Señor en el versículo 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pidamos al Señor su socorro, confiemos de que si somos justos, Romanos 5:1 dice que hemos sido justificados, ¿por qué, hermano? Por la fe. Y si tú has depositado tu vida por fe en el Señor, eres justo y has sido justificado. Entonces es necesario confiar plenamente en lo que dice la palabra del Señor. Alguien dijo, poco es mucho cuando Dios está en ello. Y mucho es poco cuando Dios no está presente allí. Por eso es que al avaro siempre le hace falta, hermano. Una persona que es esclavo del dinero nunca está satisfecho. Una persona que es narcotraficante tiene éxito en diferentes viajes y ha acumulado demasiado dinero sucio, pero al fin y al cabo lo tiene. Y ellos siempre dicen, vamos a hacer otro viaje. Y en ese próximo viaje posiblemente lo agarren, cadena perpetua por allá en otro país. Porque nunca estarán satisfechos, hermano. Nunca. Poco es mucho cuando Dios está en ello.
Vamos a Eclesiastés para pensar en lo que Salomón experimentó con relación a eso de las posesiones. Eclesiastés capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice Salomón: cuando apartó de su agenda a Dios por unos años y quiso vivir, ¿cómo se vive sin Cristo? ¿Cómo se vive sin Dios debajo del sol? Eso es Eclesiastés. Una persona que dijo: voy a hacer un paréntesis contigo, Señor, porque quiero experimentar cómo se vive eso sin tomarte en cuenta. Y entre las cosas que escribió esto. Dice Salomón 2:4: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casa, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantores, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eso está en la Biblia y lo escribió Salomón, hermanos. Les recomiendo que siga leyendo estas partes de las Escrituras a través de la reflexión, la triste conclusión de Salomón con relación a las riquezas. Yo no sé cuántos de ustedes juegan ajedrez, o por lo menos mueven las piezas, como en el caso mío. El juego de ajedrez es un juego ciencia bien interesante y necesario para todos, no importa la edad que tengan. Compuesto de pocas piezas: un rey, una reina, un alfil, un caballo, una torre. ¿Me faltó uno? Creo que no. Y los peones, por supuesto, y los peones. El rey es el que más vale, y los peones, como su nombre lo dice, el que menos vale. Cuando hay que sacrificar una pieza, se sacrifica un peón para que el rey viva. Se terminó el juego, pero ¿qué pasa? Tanto el rey como el peón se guardan en la misma caja, hermano. Al final del juego, tanto el rey como el peón se guardan en la misma caja. Hermano, cuando la gente muere, sea un peón o sea un rey, sea un pobre o sea un rico, van a la misma caja. No hay diferencia. Hermanos, porque nacemos sin traer nada. Este muchachito que duerme, no tanto por el hecho de que quiera dormir, sino que yo soy especialista en dormir a gente, y ese lo duermo yo todos los domingos, ¿ok? Cuando él nació peladito, ¿verdad que sí, Azucena? Ese vestido lo compraste después, sin nada. Hermano, esa es la realidad, nacemos sin traer nada. Y sabe una cosa triste, que al morir no nos llevaremos tampoco nada, hermano. Nada material. Y es que triste, hermanos amados y estimados amigos que están en esta mañana, que en el intervalo entre el nacer y la muerte nos afanamos y peleamos tanto por lo que no trajimos y aún más por lo que no nos vamos a llevar. Hermano, pero no me califique de exagerado ni un poquito arriesgado en cuanto a interpretación bíblica, pero yo no sé si usted cree que el Señor está por venir. ¿Usted cree que el Señor viene pronto? Hoy más que nunca yo creo que el Señor está muy cerquita. No haga tantos planes a largo plazo. Es mejor que se prepare para que el Señor lo consiga listo. Y sabe una cosa, si usted es de las personas
que está trabajando para hacer posesiones de dinero, óigame lo que le voy a decir. Todos sus bienes le van a quedar en manos del diablo y del anticristo. Porque cuando el Señor venga, si usted es creyente en Jesucristo, se va y todo eso queda aquí. Y todo lo que quede aquí, el anticristo y Satanás lo va a utilizar en la gran tribulación. Entonces, al final, si ese es tu concepto, estás trabajando para el diablo. No me mire feo, pero me atreví a decirlo en esta mañana. Entonces, hermanos, lo que sí importa está en Mateo capítulo 6, otra vez. Leemos en Mateo capítulo 6, los versículos 19 al 21. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el oril corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Palabra de Dios, como dijo alguien. ¿Ok? No hagáis tesoros en el cielo. Qué es triste, hermanos, para algunos tener muchos bienes terrenales, tener cuentas abultadas en el banco, cuentas llenas de dinero, y en el banco del cielo totalmente vacía su cuenta. La palabra del Señor también dice que es mejor hacer tesoros en el cielo. Y ya hemos hablado hoy algunas maneras como lo podemos hacer. Entonces, hermanos amados, comencemos a renunciar. Comencemos a poner aparte. Comencemos a decir adiós. Comencemos a separarnos de lo que al final no podremos conservar. ¿Y qué es lo más importante? Tener aquí lo necesario y contar con un superávit, contar con abundancia en el banco del cielo. Eso sí es importante. Quiera Dios que podamos todos asimilar este mensaje que está en la palabra de Dios y que hemos compartido, y podamos abrir los ojos y decir como aquel poeta de una composición popular a propósito de las cosas materiales: he renunciado a ti, no era posible, fueron vapores de la fantasía. Eso no es un poema cristiano, pero se aplica aquí para terminar. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana, porque nos has dado la bendición de poder ir de nuevo a tu palabra y dedicar estos minutos a pensar en las cosas que están escritas allí y que casi nunca pensamos en ello. Estamos agradecidos por la salvación de nuestras almas, porque es gratuita, es un regalo tuyo, Señor. Y nuestro fundamento de nuestra fe está en Jesucristo. Pero tu palabra nos dice que sobre ese fundamento debemos construir. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos construir bien las cosas que van a poder soportar el fuego de tu evaluación. Y todo debe comenzar con el hecho de ser verdaderos discípulos de ti. Gracias por esta audiencia que ha escuchado atentamente y sigue hablando a nuestras vidas, Señor, en el transcurso de estos días,
para que podamos definitivamente calzar las condiciones que tú has colocado para ser discípulos tuyos. Gracias, Señor, por estos versículos que están incómodos allí. Son incómodos para nosotros en tu palabra, pero están allí porque la necesitamos. Gracias, Señor, por esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.